Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El tema, un llamado a la reconciliación. En estas épocas, amados hermanos, el mundo hace un llamado a celebrar la paz, el amor y la reconciliación. Por los canales televisivos, por la internet, por los medios radiales, los hombres del mundo invitan y se reúnen a celebrar la paz, una paz inexistente en sus corazones, porque están alejados de Dios. Ellos invitan a celebrar y a practicar un amor que no tienen, porque el amor proviene de Dios. Y durante todo el año viven alejados de Dios, peleando los unos con los otros, agrediéndose unos a los otros y asesinándose los unos a los otros. Las familias se reúnen y vienen de diferentes lugares bajo el llamado a la reconciliación en estos días. Una reconciliación a la cual no pueden acceder porque son enemigos de Dios. El mundo celebra, amados hermanos, el nacimiento de Jesús, de un Jesús que no conocen, de un niño que nunca han recibido y a quien todo el año olvidan, cuya palabra aborrecen y celebran la venida de aquel a quien con sus actos han declarado su enemigo a lo largo de sus vidas. Por causa del pecado, amados hermanos y hermanas, el hombre está enemistado con Dios. El hombre desobedeció a Dios desde el principio y Dios lo expulsó de su presencia. Mas Dios en su amor y por su gracia determinó salvar a algunos hombres y en su soberanía escogió primeramente un pueblo para sí. Dios llamó a un anciano llamado Abraham y le hizo la más grande promesa para él, para su descendencia y para toda la humanidad. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 13 nos recuerda: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Dios para los habitantes de la tierra, que serán benditos si lo buscan a Él, si se encuentran con Él, si abren sus corazones y le reciben, como lo hizo Abraham. Y sabemos que Dios cumplió su promesa a Abraham. Dios engrandeció el nombre de Abraham hasta nuestros días, a tal punto que es conocido como padre de la fe. Y en sus días lo enriqueció espiritualmente y también materialmente. En Génesis capítulo 13, verso 12 dice de Abraham: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios prometió y Dios cumplió. También cumplió Dios su promesa hecha a Abraham y bendijo a sus descendientes y hizo de Israel una nación grande y les entregó una tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio capítulo 30, verso 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Así los israelitas prosperaron por siglos en la tierra prometida. Pero luego, como suelen hacer los hombres, se enemistan con Dios, se levantan contra Dios, rompen los acuerdos, los pactos de Dios, quebrantan su ley, olvidan sus mandamientos, olvidaron a su Dios y pecaron contra Él, contra aquel que los había bendecido. Por eso Dios le dio la espalda a Israel
y los entregó a sus enemigos, y fueron llevados cautivos, primeramente el reino del norte de Israel. 10 tribus fueron llevados por los asirios. Finalmente las 2 tribus del sur en el reino de Judá fueron transportados a Babilonia. Usted y yo sabemos que el llamado de Dios a reconciliarse con la humanidad era un llamado que pensaba cumplir a través de Israel. El deseo de Dios no era que Israel terminara cautivo o exiliado, sino que Dios había escogido a Israel como su pueblo especial. Dios eligió, iglesia, a la nación de Israel en la antigüedad para ser el pueblo a través del cual el Cristo, el Mesías, Jesús, nacería. Escogió a Israel para que de él procediera el Salvador, como dijo el Señor a la samaritana, que ustedes adoran lo que no conocen, pero la salvación viene de los judíos, hablando de sí mismo. Amados hermanos, Jesucristo es la razón fundamental por la cual Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. Dios no tenía por qué tener un pueblo elegido, pero Él decidió hacerlo así y levantó un pueblo que no era pueblo y lo escogió no porque fuera el más numeroso, ni el más poderoso, ni el más sabio, sino que lo levantó de los lomos de un anciano y lo multiplicó para traer a su Hijo al mundo en ese pueblo escogido, y así cumplir la bendición dada y la promesa dada a Abraham de que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Pero además de esta razón fundamental de la existencia de Israel, el segundo propósito por el cual Dios eligió a Israel fue para que fueran una nación de sacerdotes, de profetas, de misioneros en el mundo. La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente santa, que señalaran a los otros pueblos el camino de la rectitud, que enseñaran a los otros pueblos al Dios verdadero que no conocían, y que ante todo enseñaran a las naciones la promesa de Dios de enviar un Redentor, el Mesías y Salvador. Esa era la razón fundamental del pueblo de Israel en la tierra. Israel fue llamado, amados hermanos, a ser un vaso a través del cual el conocimiento de Dios se esparciera en el mundo entero. Ese era el propósito de ese pueblo. Pero lamentablemente usted y yo sabemos que Israel nunca cumplió ese llamado, sino que prefirió condenar a los gentiles a un lugar irrelevante en la salvación en lugar de testificarles. En lugar de acercar a las personas gentiles hacia el Dios verdadero, los israelitas levantaron un muro entre Dios y los hombres, instituyeron tradiciones. Con su mala interpretación de la ley, fracasaron en llevar a las naciones al conocimiento de Dios. No guiaron a las naciones hacia Dios. Ellos impidieron la bendición dada a Abraham. Esa bendición que debía llegar a todos los pueblos de la tierra, a todas las familias de la tierra, fue negada y fue apropiada solo por ellos y para ellos. Así, en lugar de unidad, se generó desunión en el mundo, apareciendo la división entre gentiles y no gentiles, apareciendo una distinción hasta ese momento no presente entre un pueblo santo y un pueblo perdido. Inició desde ese momento una separación entre aquellos llamados descendientes de Abraham por la circuncisión y aquellos que no tenían circuncisión, llamados gentiles. Esa división perduró hasta los tiempos de Cristo,
donde los gentiles eran considerados poco menos que perros en las calles. Y después de su partida, las iglesias siguieron presentando esta división entre judíos y gentiles. En tiempos de la iglesia primitiva, amados hermanos, la desunión se manifestó en todas las iglesias fundadas por los apóstoles, a tal punto que los apóstoles tuvieron que celebrar el primer concilio en Jerusalén, buscando unir a judíos y a gentiles. El resultado de este primer concilio, amados hermanos, fue una carta, y esa carta contiene la exigencia que la palabra hace a los gentiles, donde no se nos exige judaizar, sino obedecer la ley de la gracia. En Hechos capítulo 12, verso 12 en adelante, se levanta aquel que era la autoridad de la iglesia primitiva en Jerusalén. Se levantó Jacobo, el hermano del Señor, anciano en la iglesia, no apóstol, pero sí anciano, autoridad al nivel apostólico. En Hechos capítulo 12, verso 12, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciéndoles: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y viene la conclusión de Jacobo, verso 19: por lo cual yo juzgo. Aquí habla ya la autoridad a nivel de la iglesia primitiva, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 exigencias vigentes en nuestros días para la iglesia no judía. Esto es para nosotros los gentiles. Se nos exige esto, hermano: no apartar nada, no tomar nada de parte de algo que esté contaminado con ídolos, no participar de fornicaciones, ni física ni espiritual, no comer de un animal que se haya ahogado y no comer nada que contenga sangre animal. Por eso no comemos ni rellenitas, ni pichoncitos, ni nada de esas cosas, porque es una exigencia que hace la palabra. Sigue, verso 21: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo que vemos hoy con tanta secta judía que hay por allí.
poniendo leyes y mandando a reavivar ritos y ceremonias. No, esto no fue lo que mandó la iglesia. Nos ha parecido bien, verso 25, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Es que esto no lo ordena solamente Jacobo. Estas 4 exigencias las ordena directamente el Espíritu Santo. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Primero, sangre. Vea, en nuestra época todavía es común encontrar cristianos consumiendo alimentos con sangre. Y algunos de ellos se molestan. Y usted le dice, hermano, está prohibido por la escritura que usted cree. De ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis. Y aquí termina la carta, pasarlo bien. Hasta ahí. ¿Sabe? Ellos pensaron que con esta carta se acabarían los problemas de división en la iglesia primitiva, que los hermanos judíos iban a dejar de incomodar a los hermanos gentiles y a intentar obligarlos a cumplir todas las demandas de la ley. Pero no obstante a la ordenanza clara del anciano Jacobo, el hermano del Señor, no obstante a que el Espíritu Santo habló por medio de ese hombre de Dios, décadas después el problema de desunión persistió en la iglesia. Y ya no solo entre judíos y gentiles, sino que la desunión llegó también entre gentiles, esto es, entre no judíos. Y en esa época todos los gentiles que se convertían al cristianismo venían de un entorno pagano. Un ejemplo de ello ocurrió en la iglesia de Éfeso. En la ciudad de Éfeso, ubicada en la actual Turquía, cerca de la costa del mar Egeo, había un templo que se consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo, el templo a una deidad pagana llamada Diana. Este era el centro religioso para esa deidad, y allí establecían todo tipo de ritos y ceremonias. La gran mayoría del mundo gentil, esto es, no judío, eran devotos de esta deidad llamada Diana. Y le servían y la honraban. Así que cuando Dios los llamó de ese tipo de idolatría a todos. Por eso el apóstol Pablo, llamando la atención y haciendo un llamado a la conciencia de aquellos que habían sido salvos, a la unidad de la iglesia, les recuerda que todos los gentiles habían sido llamados de un mundo perdido. Y estas son las palabras de Efesios capítulo 2, verso 11. Dice el apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, recuerden que antes de ser cristianos, de ser salvos, ustedes no tenían que ver nada con las promesas hechas a aquellos descendientes de Abraham. Y esa es la misma reflexión para nosotros. Nosotros estábamos alejados de toda promesa. Éramos gentiles, gente pagana. En estas épocas ya nos estábamos alistando para lo que sería más de 15 días de consumo de alcohol sin parar. En algunos casos, gente que empezaba desde el día 23 y terminaba el 9-10 de enero de tomar. ¿No se les hace conocido eso a algunos? Durante cientos de años se había dado enemistad entre judíos y gentiles.
El desprecio de los judíos, seguidores de ritos y tradiciones, se mantuvo y se justificó a lo largo de los años, desde el punto de vista humano, amados hermanos, tomando como referencia su sufrimiento, su opresión y la persecución recurrente de manos de los gentiles. Así también los gentiles, manifestando su desprecio por los judíos, los perseguían, los exiliaban y los asesinaban, y aún en nuestra época todavía sucede, gentiles persiguiendo a judíos. Así que había una clara barrera de desunión entre los dos pueblos. Y esa desunión entre gentiles después llegó a la iglesia. Entonces un hermano, así fuera gentil, de un momento a otro se enojaba contra el otro hermano y empezó la desunión en la iglesia primitiva. Algo que es común inclusive en nuestros tiempos. ¿Sabe usted que uno encuentra iglesias donde hay 2 y 3 grupos? No, es que este grupo no se habla con este grupo, y estas hermanitas solo se hablan entre ellas, y estos jóvenes no se juntan con aquellos, y aquellos caballeros no pueden ver a estos caballeros, y empieza a ver usted una iglesia fragmentada, desunida, dividida. Han olvidado, hermanos, las palabras registradas en la Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El llamado es a mantenernos como iglesia unidos. Por eso, amado hermano, quiero que usted reflexione sobre esto. Recuerde que Cristo nos hizo parte de la familia de Dios, que en un acto de gracia cada creyente sin excepción es cuerpo del Señor Jesucristo, y como cuerpo del Señor estamos unidos los unos con los otros por toda la eternidad. Sí, ese hermano que usted tiene a su lado, puede mirarlo, gire su cabeza. Ese hermano hace parte del cuerpo del Señor. Esa persona que usted mira a su lado, adelante, atrás, esa persona que está allí sentadita es parte del cuerpo del Señor, y va a estar unido al Señor. Y usted está unido al Señor, así que está unido a su hermano para siempre. Ay, es que no me gusta untarme del hermano. No, pues no importa si le gusta acercarse o no. Mire, los dedos hacen parte de la mano y están juntos. No, es que el pulgar no le gusta el meñique. No importa, hacen parte de la misma mano y tienen que gustarse, porque para que la mano sea funcional, todas las partes tienen que estar perfectamente unidas. Así que no hay ocasión para desunión. No hay justificación para que un judío se sienta superior a un gentil en la iglesia. No hay justificación para que un hermano gentil se sienta superior y menosprecie a un judío en la iglesia. Y mucho menos hay justificación para que 2 miembros del cuerpo de Cristo, siendo gentiles, habiten en desunión. Porque Jesús ha hecho de todos los pueblos un solo pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, recuerde siempre, antes de menospreciar, antes de ofender, antes de agredir, antes de separarse de su hermano, recuerde que antes de que usted fuera salvo, sin importar su condición, estrato social, nivel académico o economía, usted estaba perdido, alejado de toda promesa de Dios. Usted ha sido salvo por gracia. Y esto es lo que dice el apóstol cuando habla en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, no se le olvide, porque a veces se nos olvida que nosotros también estábamos allá perdidos y miramos al hermano por debajo del hombro y lo menospreciamos y no le hablamos y no nos acercamos, ni siquiera lo saludamos al llegar al templo, y cuando vamos saliendo, uy, ahí viene, voy a dar la espalda, que no me vea.
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión. ¿Sabe? El término incircunciso era un término usado por los judíos para referirse a aquellos que no tenían el pacto de Abraham en su cuerpo, esto es, que no habían sido circuncidados. Cuando un judío le decía a un gentil incircunciso, era una ofensa grave, era una ofensa denigrante, era una ofensa humillante, a tal punto que cuando David se dirigió a Goliat, sus palabras fueron: ¿quién es ese filisteo incircunciso? Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Así de despreciables, así de aborrecibles, así de ofensivos éramos nosotros antes de ser salvados por Cristo para Dios. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la salvación, y quiero hacer un paréntesis aquí, no solamente era para los judíos. El Señor había escogido para sí un pueblo santo. Sin embargo, recordamos que hombres de Dios que no eran judíos, porque ni siquiera se había creado la nación judía, fueron salvos por Dios. El caso de Enoc, el caso de Noé. El mismo Abraham no era judío, porque de él descendió aquel que llegó a llamarse Judá, de donde viene, de esa tribu, el nombre judío. Así que la salvación pues no era algo exclusivo que Dios había pensado para el judío. Pero lo que sí era cierto es que los gentiles, alejados de Cristo, estábamos alejados de todas las promesas de salvación. Y por eso el apóstol Pablo pide recordar a cada creyente que nunca recuerde cuál era su condición, para que nosotros dejemos de ser altivos y nos humillemos y más bien miremos a nuestro hermano con ojos de piedad y no mirándonos como superiores. Porque suele suceder que usted ve a su hermano en poco y es una cosa extraña que usted piense eso. Por eso se nos recuerda en Efesios 2:12, sigamos allí en el pasaje que hemos tomado como base de enseñanza esta noche. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira usted de dónde nos sacó el Señor. Amados hermanos, nunca podemos olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso no puede haber desunión entre hermanos, porque todos compartimos la misma gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Y si lo recibiste, ¿por qué actúas o piensas como si no lo hubieras recibido? Dice una parte de la Escritura. Sin excepción, todos hemos venido del mismo lugar, del mundo perdido. En estas épocas, la familia se reencuentra. El mundo vende una falsa unidad, pero solo en la iglesia se encuentra la verdadera reconciliación, porque es la unión de aquellos que se han reconciliado con Dios, y solo quien se reconcilia con Dios puede reconciliarse con otro ser humano. Es mentira que una persona sin Dios pueda reconciliarse con otro. Su corazón es incapaz de manifestar bondad, 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 amor, amor, amor. Es incapaz porque es algo que no hace parte de su naturaleza. Pero el creyente sí puede manifestar verdadero perdón, porque Él recibió perdón. Puede manifestar verdadero amor, porque en Él habita la plenitud del amor de Dios. El verdadero creyente puede realmente reconciliarse con alguien con quien ha estado enemistado, porque Él es fruto de la reconciliación que se produjo a través de Cristo con Dios. Les exhorto, amados hermanos, en estas épocas a recordar que somos lo que somos por la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo,
Y nunca olvidemos que nuestro hermano es tan coheredero de la gracia como cada uno de nosotros. Ante esto quiero hacer un énfasis en las palabras del apóstol Pablo para que usted y yo nunca olvidemos esto. Primero, recuerde siempre cuando vea a su hermano que usted también estuvo sin Cristo. No teníamos esperanza de un Salvador, no podíamos tener acceso al Salvador, estábamos separados por completo del Mesías. Sin Cristo, amado hermano, su historia, su vida no tenía propósito, ni plan, ni destino eterno. Todos los gentiles que no seguían al Dios de Israel, sino a las deidades paganas, estaban condenados a una destrucción y a recibir la ira de Dios. Esto era lo que usted y yo teníamos antes de que Cristo nos salvara, una vida sin ningún tipo de salvación. En segundo lugar, como dice el apóstol, como todos los gentiles del mundo, usted y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Usted y yo sabemos que Dios organizó en Israel un pueblo escogido. Él estableció una teocracia, una nación en la cual Dios mismo era el rey y señor. Dios dio su bendición, su protección, su amor especial. También entregó su sacerdocio, sacrificios y guía a este pueblo. Pero como usted y yo no éramos parte de este pueblo, estábamos alejados de esa ciudadanía. Y si Dios no nos hubiera rescatado por medio de Cristo, hoy seríamos parte de la ciudadanía de hombres perdidos en el mundo. Mas, por la misericordia de Dios pasó en nosotros. Hoy es una realidad, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al igual que el antiguo Israel, hoy somos una nación santa, un pueblo que Dios adquirió, un pueblo de sacerdotes y de gente pertenecientes a la familia real de Dios. En tercer lugar, recordemos, amados hermanos, que sin Cristo en el mundo hoy estaríamos ajenos a los pactos de la promesa. Usted y yo recordamos que Dios hizo un pacto con Abraham. Este pacto incluía a todas las familias de la tierra, pero solo se aplicaría a aquellos que recibieran al Salvador, esto es, al Cristo. Así que sin Cristo usted y yo estaríamos fuera de la promesa de bendición, protección y redención y salvación dada por Dios a Abraham, en el cual las familias de la tierra serían benditas. En nuestra condición sin Cristo, si Él no nos hubiera rescatado, hermanos, usted y yo hoy no tendríamos ninguna esperanza. Sin esperanza. ¿Sabe? La gente del mundo no importa si hoy está haciendo planes, no importa si están haciendo propósitos de año nuevo. Todo lo que hagan son propósitos terrenales y se quedan aquí y mueren aquí y terminan aquí. No tienen ninguna esperanza, no tienen ninguna opción o alternativa de ser salvos, ni de que sus almas sean redimidas, y mucho menos de ir al cielo de Dios, y mucho menos de habitar eternamente en la tierra nueva donde morará la justicia. Están sin esperanza. Pero usted y yo tenemos la esperanza verdadera, porque hemos recibido una promesa verdadera sobre la confianza en alguien que puede llevar a cabo lo que ha prometido. Esto es, Dios puede cumplir lo que nos prometió. Pero sin Cristo estábamos separados de la esperanza.
Carecíamos de significado, no había seguridad en nuestra vida, estábamos alejados de la esperanza de gozo, de paz, de plenitud y reconciliación con Dios, sin la esperanza de salvación. Solo éramos un trozo de materia carente de futuro y condenado a la destrucción. Mas para la iglesia en Cristo, hoy que estamos en la iglesia, hoy tenemos esperanza. Usted sabe que le espera un futuro bienaventurado, porque su ayudador es el Dios de Jacob y su esperanza está en Dios. Salmo 146, verso 5. Por eso no hay desunión en medio del cuerpo de Cristo, porque todos queremos, anhelamos y tenemos la bendita esperanza. Finalmente, amados hermanos, recordó el apóstol Pablo que al sacarnos el Señor del mundo, al librarnos de ese mundo perdido, nos libró de una vida sin Dios. Si así vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, sin el Dios verdadero. Tal vez usted seguía una religión. Debo recordarle, tal vez usted seguía una deidad pagana. Tal vez usted estaba en una secta de error. Tal vez usted estaba en algún lugar creyendo que iba a ser salvo. Pero la verdad es que usted, fuera de la iglesia de Cristo, vivía sin Dios en el mundo. Y lo que significa vivir sin Dios es vivir en la oscuridad de la noche más densa. Es vivir en la mayor pobreza que puede existir, la ruina espiritual, y estar alejado del ser más maravilloso, más esplendoroso, más poderoso que existe, que es nuestro Dios. Así que bíblicamente, amado hermano y hermana, no hay razones para promover la desunión en la iglesia entre hermanos, porque todos hemos recibido de la misma gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, la cual nos reconcilió en un solo cuerpo, teniendo un solo Padre, bajo un solo Dios y un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Esta es la verdadera reconciliación que hace Dios con sus hijos en medio de la congregación. Por eso el mundo no está reconciliado, y hoy hacemos un llamado a aquellos del mundo que andan sin Dios y sin esperanza. El llamado de Dios es a reconciliarte, y solo puedes reconciliarte con Dios si recibes en tu corazón a Jesucristo el Señor. Gracias por seguirnos.